Contacto con el invitado. Las 8 de la noche con 18 minutos y saludamos en esta noche aquí en Contacto Segunda Emisión a la diputada federal Angélica Araujo Lara, pues a quien nos da mucho gusto saludar y sobre todo para hablar de los últimos acontecimientos registrados en la Cámara Baja, en la Cámara de Diputados allá federal. ¿Qué tal, Angélica? Buenas noches. ¿Qué tal, Antonio? Buenas noches, muy buenas noches a todos. Buenas noches, diputada, pues aquí dándole la recepción en esta emisión y bueno, ofrecemos la línea telefónica 924-4444 a nuestro amable auditorio para pues cualquier comentario o punto de vista, sobre todo por lo interesados que estamos en el tema de la aprobación del paquete fiscal 2010. Angélica, hoy diste a conocer que la aprobación de la Ley de Ingresos 2010 no fue popular, ciertamente, pero fue necesaria. ¿Fue el menor de los males, diputado? Mira, Antonio, de veras que fue un trabajo sumamente difícil para nosotros los diputados. Llegamos y de inicio yo considero que es muy poco el tiempo. Yo considero que termina el proceso para elegir comisiones, se instala la Comisión de Hacienda, en este caso que es quien lleva el análisis a detalle, no todos los diputados, sino solo los que integran esta comisión. Y prácticamente tuvieron como 20 días, un poquito más, ¿no? Realmente, para ese análisis, para que nos puedan a nosotros, sus compañeros diputados, informar cómo venía esa propuesta que presenta en este caso el Ejecutivo Federal. Y yo te digo esto porque hay quien me ha dicho que obviamente no están de acuerdo, que consideran que se pudo haber hecho una reforma más profunda, que realmente se haga de una vez todo el cambio que se requiere para simplificar la cuestión del pago de impuestos, para que no se sigan cargando impuestos a quienes hoy ya pagamos impuestos. Yo coincido de verdad en gran medida con todas esas observaciones. Lo que yo quisiera es que la gente conociera el contexto en el que nosotros trabajamos en esta ley fiscal del 2009 para aplicar el 2010. El proceso es corto, la información que tenemos es la información que nos proporciona, en este caso la Secretaría de Hacienda. Ellos son quien proponen lo que nosotros consideramos que debiera ser de acuerdo a la ética, de acuerdo a su compromiso con este país. Entendemos que nos proponen lo que consideran mejor para salir de esta crisis, ¿no? Entonces, cuando nos presentan el paquete, cuando llevan su propuesta, nosotros vemos que hay una serie de impuestos. El más importante o el que más difusión tiene es el 2% al consumo, que es, nosotros lo hemos llamado como un IVA disfrazado, ¿no? Y así una serie de impuestos, ¿no? El 4% a comunicaciones, un porcentaje a lo que son las bebidas, a las cervezas, al tabaco, a las apuestas, un porcentaje de impuestos en el cuestión del IDE, el ISR también incrementarlo de manera emergente de aquí hasta el 2012, hasta el 30 y luego paulatinamente irlo disminuyendo. Todo eso viene en el paquete fiscal que nos presenta la Secretaría de Hacienda. Entendemos y en el análisis que se hace por parte de estos especialistas que en este caso mi partido, el PRI, tiene en materia económica, lo primero que percibimos es que la propuesta pues únicamente buscaba llenar los faltantes que se tienen de recursos y que no era una propuesta que te permitiera, como se ha comentado, sentar las bases para una transformación a fondo y que necesita nuestro país, ¿no? Y de antemano y de inicio nosotros veíamos pues contradictorio, porque vemos que en otras partes lo que se estaba haciendo es diferente para salir de la crisis. Entonces, por eso de inmediato se hace un rechazo a esa propuesta y se empieza a trabajar entre las comisiones con la Secretaría de Hacienda para una modificación o una nueva propuesta. ¿Quién tiene que hacer la propuesta, Antonio? Pues la Secretaría de Hacienda, porque nosotros los diputados no tenemos la información. Quien tiene la información, quien maneja las cifras, los datos reales, tú puedes escuchar que hay mucha gente que dice, bueno, ¿por qué no atacan hacia aquellos que hoy por hoy no pagan impuestos? ¿Por qué no grabar a esos que tienen regímenes especiales? O sea, una serie de datos y de información que nosotros como diputados desafortunadamente no tenemos
la información suficiente y necesaria, ni el tiempo para meternos a fondo y exigirle a la Secretaría que nos informe. Por eso ves que lo que hacemos es pedirle que modifique su propuesta, porque de antemano la que nos manda por primera ocasión vemos que no es viable. El único tema que se toca es el del 2%. Entonces, ¿por qué? Porque de antemano dijimos que ese estaba totalmente en contra de lo que son los estatutos y nuestra propuesta y nuestra plataforma de partido, que es gravar con IVA o con algún impuesto a los alimentos y las medicinas. Y por eso es el que más difusión tiene, ¿no? Y posteriormente, y ahorita prácticamente ya cuando se va a cumplir el plazo, es que la Secretaría de Hacienda nos manda otra propuesta, que es la que se analiza y que, pues como tú bien señalabas, aun cuando no sea culpa de nosotros los diputados del PRI, lo que vemos es que no podemos tampoco dejar que el país no tuviera ni siquiera los recursos suficientes o mínimos suficientes para cubrir con los programas que no se pueden evitar y que no se pueden desaparecer. ¿A qué me refiero? A que no haya ni siquiera recursos para salud, para educación, que son gastos fijos que se tienen, y que nosotros teníamos que garantizar que el país tuviera esos recursos. Y por eso es que se toma la decisión muy difícil, porque tú mismo lo acabas de señalar, sabíamos que es una decisión que a nadie le gusta pagar impuestos, que por eso se llaman impuestos, son impositivas, pero sabíamos que había que tomar la decisión de, en este caso, ser una oposición responsable y dar alguna alternativa para que sí se tengan unos recursos para distribuir en el presupuesto del próximo año. Entonces, ¿qué se hizo? Yo te podría decir que en esta propuesta que nosotros que aprobamos, ¿qué vino, no? Pues, por ejemplo, se incrementó en nuestra propuesta el costo del petróleo, que estaba en 53 y lo subimos a 59. O sea, fuimos también nosotros conciliando y proponiendo algunas modificaciones de tal manera que la afectación fuera mucho menor, ¿no? Había que tener los recursos para el presupuesto del próximo año, entonces vimos que ahí, por ejemplo, podíamos tener ciertos ingresos adicionales, se bajó el gasto corriente del Ejecutivo Federal. Se hizo un compromiso, se le pidió un compromiso a la Secretaría de Hacienda para que ellos recauden 20,000 millones de pesos en gente que hoy no está pagando impuestos. Se modificó el impuesto a las telecomunicaciones y se disminuyó a un 3%. Se cambió también lo que son el impuesto al IDE, que también bajó. Se puso a la mitad del impuesto en este caso para los cigarros, pero sigue habiendo un impuesto. ¿El IDE qué es? Perdón. El IDE es el impuesto sobre los depósitos en efectivo, sí, ¿no? Sí. Que ya ves que es un impuesto casi reciente, ¿no? Exactamente, no mucho, ¿no? Sí. Y entonces buscamos nosotros el mecanismo de analizar, cuando vino esta segunda propuesta del Ejecutivo, si era un impacto menor al que se tenía por primera ocasión, y por eso es que se vota a favor de esta propuesta que nos presenta el Ejecutivo Federal y que contempla subir un punto que fue, pues ahora sí que la cantidad que nosotros vimos que afectara lo menos posible, porque déjame decirte que hubo intenciones de que fuera mayor, inclusive pues tú te acordarás que la primera propuesta, y que aún ahora siguen comentando que a lo mejor hubiera sido mejor, según ellos, que era el 2% en general el consumo, ¿no? Y que ahí nosotros vimos que no, porque implicaba más gastos en contabilidad, y ahí sí grabar todo, ¿no? O sea, todo lo que eran alimentos, medicinas, todo realmente. Entonces, por eso se toma esta decisión, se vota en consecuencia, y ahorita, pues por supuesto, como todos han escuchado, está en el Senado. En el Senado estamos escuchando que los senadores están haciendo el análisis también a detalle para ver si aprueban la misma iniciativa que se aprobó en la Cámara de Diputados, o si ellos proponen nuevas modificaciones, y esas modificaciones entonces tendrían que regresar nuevamente con nosotros los diputados para su análisis, y en su caso otra vez en aprobación. La votación.